Muy buenas tardes y feliz día de Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio, segundo arzobispo de Lima por el siglo XVI. Antes de compartir algo de su vida, que me pareció muy bonito, muy hermoso, su testimonio de entrega y especialmente en los tiempos que nos está tocando vivir con esta circunstancia que va más allá de un evento, de lo que está ocurriendo con la pandemia, de todo esto que el Señor está permitiendo y en medio de lo cual quiere manifestar su amor, no nos quiere dejar solos. Santo Toribio tiene hoy, creo que mucho que decirnos y compartir. Las lecturas de hoy son a raíz de él, porque aquí en Lima, en Perú, es una gran fiesta. Las lecturas de hoy hablan de que Dios llama y de que nos envía. Y la primera lectura tan preciosa de Isaías nos muestra a un Isaías muy consciente de quién es, de sus límites, de sus impurezas, pero que frecuenta el templo. Qué lindo también poder imitar, qué lindo frecuentar a Dios aún que sepamos o precisamente porque sabemos de nuestros límites, de todo lo que no nos hace dignos, ni puros, ni limpios, pero precisamente y por eso acercarnos a su presencia. En el templo él tiene una experiencia de Dios, llamamos una teofanía, un Dios que se manifiesta de un modo extraordinario a través de los querubines, de los ángeles, y cuando él se da cuenta que está delante de Dios, que Dios está ahí, un poco comparte ese estupor de cuando uno experimenta a Dios tan cerca, como le pasó a Pedro, rodeado de la abundancia de peces en su vida indigna, ¿no? Y Jesús con él en la barca. Bueno, Isaías en el templo se da cuenta que está delante de Dios y dice: ay de mí, yo soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros, ¿no? ¿Qué puedo hacer? El ángel, el querubín, toma del altar una brasa encendida, que es signo, podríamos decir, de la misma palabra de Dios, de la misma Eucaristía, de la sangre purificadora del Señor, y pone esa brasa en los labios de Isaías para que quede limpio, para capacitarlo a entregar un mensaje del cual él se siente indigno y como que le parece que no es él el que lo tiene que cumplir. Y Dios hace una pregunta y no se la hace directamente a él, pero la deja abierta y la podemos tomar cualquiera de nosotros. En ese contexto de manifestación extraordinaria de Dios, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿No? Dios que no dejó nunca de sentir con su pueblo, una cosa es saber lo que le pasa al otro y otra es sentir con el otro. Dios que es así, esencialmente misericordia, lanza la pregunta a los corazones: ¿a quién enviaré? E Isaías, purificado ya, confesada su verdad, contesta y le dice: aquí estoy, envíame. Es preciosa la respuesta al Dios que es precioso en sí mismo en sus preguntas, al Dios que nos deja la libertad. Qué precioso también que este tiempo nos encuentre así, disponibles a aceptar nuestra indignidad, pero sobre todo frecuentando el templo, frecuentando el encuentro con Él, en la palabra y los que podemos en la Eucaristía. Y qué bueno escuchar la pregunta de Dios, que no deja de ser la de siempre mientras dure el aquí y el hoy de nuestro mundo. ¿A quién enviaré? No lo está preguntando a las paredes, no lo está preguntando a los que ya respondieron que sí, quizá hoy te lo pregunta a ti, ¿no? A ti que aún quizá no le has dicho sí, aquí estoy, envíame. Esa disponibilidad es un poco la de la Virgen María, la de los santos. Así es la primera lectura, Isaías, del libro de Isaías. Luego la segunda toma un aspecto interesante. San Pablo en la carta a los Corintios va a decir que quizá a él lo puedan juzgar por una u otra cosa, pero lo que a él le importa, realmente lo que le importa, es que lo juzgue el Señor. Que al final de cuentas, aunque todos le pidan cuentas de su gestión, de su labor pastoral, es a Dios a quien deberá dar cuenta
de cuánto ha amado, de lo que ha hecho con las comunidades, de cómo ha predicado, de cómo ha vivido eso que él llama el ser el ministro, el heraldo de este ministerio precioso, de este misterio de Cristo oculto desde los siglos, ¿no? y que ahora es manifestado. Y finalmente el Evangelio es un clamor, es el grito de Dios desde la Pascua, donde Jesús, que ha tomado del Evangelio de Mateo, se encuentra con los discípulos y tras reclamarles un poco su incredulidad, como cualquiera de nosotros, en cualquiera de nuestros difíciles tiempos, Él nos manda, ¿no? Y vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús que todo lo que manda lo cumple, Jesús que a donde nos envía nos precede, Jesús que está, que señala el camino y que se vuelve camino para nosotros. Y en este caso grita, vayan y hagan. Hace relativamente poco, el año pasado, en este regalo del mes misionero extraordinario, una de las canciones que aquí utilizábamos es esta que decía, vayan y hagan discípulos en las naciones, vayan y hagan. El Señor desea que encontrar en nuestro corazón un sí, una disponibilidad, una apertura, porque en la medida que así lo vivamos, Él puede ser en nosotros y Él puede llegar a otros a través nuestro. Así lo entendió y a este clamor respondió Santo Toribio de Mogrovejo. Realmente para Latinoamérica y especialmente para el Perú, feliz día, porque es muy conmovedora su vida, sus contextos que de repente en una época difícil para la Iglesia en general y para estos pueblos latinoamericanos, hablo del año 1580 y algo, y sin embargo él sabe encontrar la huella del llamado de Dios y hacer de ello su propio camino de santidad. Leyéndolo, para los que lo conocen, me hacía recordar mucho al santo cura Brochero. Es como el cura Brochero de Perú, según mi percepción. Quisiera leerles algunos parrafitos que me dieron lugar a relacionarlo obviamente con las lecturas de hoy, pues están tomadas pensando en su vida y en el testimonio de este santo, y que me hacía bien pensarlo, sobre todo, como dije al comienzo, para estos tiempos que no son fáciles. Él toma posesión como arzobispo el 12 de mayo de 1581. Es el segundo arzobispo de Lima. Y cuando llega a Lima hay mucho desorden. Hacía 6 años que los limeños no tenían obispo, no tenían arzobispo. Entonces los hombres que en ese momento conformaban o eran parte del virreinato, cometían las autoridades muchos abusos contra el pueblo y se metían, por así decir, en los asuntos eclesiásticos, decidiendo cosas a lo que los sacerdotes en ese momento no se animaban a poner un freno o a dialogar o a oponerse cuando sobre todo estaba en juego el derecho de las personas. Las personas, mejor dicho, las autoridades le decían a Toribio de Mogrovejo que así era la costumbre, ¿no? Si se golpeaba un esclavo, esa era la costumbre. Y Santo Toribio les respondía a todo esto que Cristo no es la costumbre, Cristo es la verdad. Me pareció precioso. En este tiempo, si la costumbre de nuestra familia es que no tengamos la menor idea de quién vive al lado de nuestra casa, qué bueno que no sea la costumbre la que nos rija, sino que Cristo sea la verdad, que nos muestre que al lado de nuestra casa, y aunque no podamos salir, existen personas que son mis hermanos, que quizá están más necesitados que nosotros, que quizá la palabra y el consuelo es uno de los panes de los que más se tiene hambre, sobre todo en este tiempo, aunque debamos, y creo que el Señor nos llama mucho también a atender el primer hambre, el hambre material. Cristo es la verdad, no la costumbre. Revisar las cosas que hacemos por costumbre y revisarlas a la luz de Cristo, que es la verdad.
Cuando él obraba de esta manera, se ganaba unos cuantos enemigos. Y esto está muy relacionado con la segunda lectura que les comentaba de San Pablo, donde San Pablo dice, mi juez es el Señor, no puedo estar dando cuentas de mi gestión pastoral a todo el mundo, mi juez es el Señor. Y Santo Toribio decía, al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor. Me encantó. A veces nosotros en la vida hacemos muchas cosas para dejar contentos a algunos o a muchos, lo cual nunca logramos. O si logramos dejar contentos a algunos, seguramente a otros no dejamos contentos. Y en definitiva eso no importa. Lo que importa es dejar contento, como decía Toribio, a Dios nuestro Señor. A Él hay que dejar contento. Revisemos el día, la vida, un día nuestro. Si al final del día, como decía la Madre Janer, estoy contenta, si he podido vivir hoy a la luz de la voluntad de Dios. Con otras palabras, pero esto es lo que decía. ¿Hemos dejado hoy contento al Señor o hemos querido agradar a otros? ¿Qué es lo que nos mueve, en definitiva, a hacer inclusive la más fina caridad? ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿Dejar contento a nuestro Señor o aparecer nosotros detrás de la obra? Para pensarlo. Otro aspecto que de verdad me sentí bastante identificada, esa es la verdad, es cuando él menciona lo siguiente. Dice, nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Coincido plenamente. Lo que hoy tenemos, no porque no tengamos una visión trascendente o de futuro o integral, pero es el hoy, es el presente y es lo que Dios está dispuesto a santificar y a tomar constantemente en sus manos en la medida que vivimos el tiempo como tiempo de Dios, como tiempo en la gracia de Dios, bajo su mirada. Qué hermoso, es el tesoro que tenemos, es el momento presente. Quizá nos puede ayudar a reflexionar cómo estoy viviendo ese segundo a segundo. ¿Qué hago con mi tiempo? Hay personas que se aburren y a veces está realmente bueno ver cómo es que llego a aburrirme, ¿no? Porque la vida al final pues es una explosión de muchas cosas positivas y cuando aún vienen los problemas y las dificultades, tampoco nos da mucho margen a aburrirnos, ¿no? Cuando vivimos expresando el amor del Evangelio hacia el otro, ¿qué tiempo tengo de aburrirme? Como que no hay tiempo para eso, ¿no? ¿Cómo estoy utilizando el tiempo presente? Ese presente a veces plagado de quejas que no me llevan no solo a nada, sino que la verdad que me llevan al sepulcro ni siquiera vacío, al sepulcro lleno de estas quejas, ¿no? Donde Dios no puede resucitar si verdaderamente no lo ando buscando a Él, no ando preguntando por su presencia. ¿Cómo vivimos el tiempo presente? Para que el Señor, y en este caso nuestro bueno, con la Madre Janer nos ayude a santificar ese presente. Un aspecto de Santo Toribio es su caridad. Ahí sí, realmente me hacía acordar a la Madre, entre otros santos, ¿no? Su generosidad. En un momento era tanto lo que daba a los demás que inclusive él vino a Lima con su hermana y su cuñado, ¿no? Y una vez le dio las camisas que tenía a un pobre y le dice, váyase rápido porque ahora vendrá mi hermana y quizá le quita a usted la camisa porque con eso es con lo que yo me tenía que cambiar de ropa, ¿no? Eso de darlo todo y de tratar a ese pobre como único. Muy hermoso. Una que no es más allá de la anécdota, ha sido algo real, ¿no? En una ocasión, dice el relato, se desató una terrible peste en la ciudad que causó innumerables muertos y enfermos, muchos de ellos pobres que abarrotaban los hospitales. Hasta ahí tenemos como un calco a la distancia, obviamente, del tiempo, pero en definitiva mucho de este dolor que nos está azotando, ¿no?
no le llamamos peste, pero le llamamos coronavirus, como fuere, pandemia, esto que margina a tantos del sueño digno, de una vida digna. Y bueno, en ese contexto él le manda decir a su cuñado que gaste todo su dinero para socorrer a esta gente, que lo gaste todo. Esto de no guardarse nada más que interesante en la vida de los santos es la sabiduría que viene de Dios. ¿A dónde está el corazón? ¿A dónde está el corazón? Si están las cosas, vamos a experimentar, generalmente es así, si no es antes es después, pero es la insatisfacción tremenda de poner lo más sagrado nuestro, el corazón, y hacer de ese templo, albergar en ese templo las cosas, y las cosas pasan, y hoy están y mañana no, y jamás pueden llenar la sed que tenemos de Dios y de entrega. Entonces, por eso los santos toman este desprendimiento como algo consecuente, como una consecuencia de su fe y de su amor a Dios. Le pide a su cuñado que todo su dinero lo emplee en socorrerlos, a los pobres, y si falta algo, que pida prestado, que él se compromete a devolverlo. Cuando la propia vida está en juego en esto, cuando no solo mando a que hagan cosas, sino que me hago responsable, que estoy ahí, que estoy como el garante, al menos con mi caridad, aunque no tenga bienes, del bien del otro. Que hay un hermano que responde por ese hermano que no puede responder por sí. Qué hermoso, me encantaba. Su vida pastoral, preciosa su vida pastoral. Él está 24 años como arzobispo en Lima, pero de los 24 solo estuvo 8 en Lima. ¿Qué hizo con los otros 16 años? Hizo 3 viajes pastorales recorriendo todo el Perú. Este arzobispo venía enviado por la Inquisición y él pudo, vuelvo a la primera lectura, pudo haber venido con una mirada sesgada y limitada y ver quizá un pueblo de labios impuros porque aún no conocían muchos la fe. Pero en medio de ese ser enviado desde la Inquisición, que sabemos que si bien tuvo aspectos positivos, muchos otros fueron negativos, él prefiere mirar y tocar al pueblo en sí mismo. No lo prejuzga, va a su encuentro. Me pareció fascinante, como enseñanza para hoy, cuando a veces miramos y juzgamos al otro como gente, como pueblo, como hermano, de labios y corazón impuros, cuando en realidad es lo de Jesús. Primero hay que quitar lo que nos dice Jesús, quitar la viga de nuestro ojo para ver la paja en el ojo del hermano. Él recorre por 3 veces toda Lima, invierte 16 años en esto y en los viajes, ¿cómo los hizo? Me hacía acordar mucho al cura Brochero, en algunos momentos a la madre, sobre todo en sus destierros, sobre todo lo que no hemos podido saber del todo al final de la madre, ¿no? Cómo ha sido su experiencia de refugiada. Sabemos cosas, pero el día a día, ¿no? Qué precioso haberlo sabido más. Bueno, él hace este viaje generalmente a pie, indefenso y a veces solo. Pensemos cuando a veces nos sentimos así, haciendo el viaje de la vida en bien de nuestros hermanos, a pie, indefensos y a veces sintiéndonos solos. Expuesto a las inclemencias del clima, desiertos, animales salvajes, fiebres y tribus de indígenas hostiles. Me hace acordar a San Pablo, al cura Brochero, a los santos que dicen voy por todo lo que el Señor me ha dado, lo entrego todo y lo entrego por estos hermanos. En estos viajes pastorales se dice que bautizó a los demás santos del Perú, al menos a los más grandes santos del Perú, a Santa Rosa de Lima, patrona, a San Francisco Solano, que compartimos con Argentina también, a San Juan Macías y a San Martín de Porres. Los ha bautizado y los ha confirmado. Con respecto a la labor entre los pueblos indígenas, que algunos sí eran hostiles, él se preocupó, sin dejar de hacer experiencia de esto, se preocupó de hacerse entender de ellos.
bien fuera aprendiendo su lengua o hablándoles en la lengua en que ellos lo podían entender, o buscaba otras maneras, ¿no?, de hacerse entender. Y no se limitó, respecto a los indígenas, esto es importante, no se limitó solo a la evangelización, sino que procuró que todos sus derechos fuesen respetados. Eso es muy bueno, especialmente de los que trabajaban en propiedades rurales y en las minas. En otro orden de su actividad pastoral, ya vemos muy variada, un santo siempre está abierto a la novedad de Dios y puede ir y venir donde Dios lo lleve, ¿no?, y dejarse guiar por ese espíritu. Aquí estoy, envíame, ¿no?, lo de Isaías. Convocó y presidió el tercer concilio limense y luego congregó a 13 sínodos diocesanos y 3 concilios provinciales. O sea que esto de la nueva evangelización, los santos lo entienden en cualquier época. No hay excusa para esto. Insistió y obtuvo que los religiosos, nos hacemos cargo, aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Religiosos, religiosas. Que aceptemos parroquias, que aceptemos misiones en sitios supremamente pobres. Fundó además el primer seminario en Lima, construyó caminos, escuelas, varias capillas, hospitales y conventos. A él le debemos todo eso. Muere a los 68 años, cae gravemente enfermo en Pacasmayo, la población de Pacasmayo, y llega, dice aquí, a la ciudad de Saño, casi agonizante. Y allí el testamento que hace es que deja todos sus efectos personales, que no serían muchos, pero igual los deja a sus criados. Y a los pobres, el resto de sus propiedades. Murió a las 3:30 de la tarde, el Jueves Santo, del 23 de marzo de 1606, en el convento de San Agustín. Me quedaba resonando con con esos 2 datos finales, ¿no? 2 de ellos. Que murió un Jueves Santo, el día del sacerdocio y de la caridad fraterna, y que murió a las 3:30 de la tarde, la hora de la misericordia. Qué hermoso que nos quede resonando esto y el testimonio de toda su vida. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes la bendición de la misa de hoy. No les doy la bendición, sino que recibimos la bendición. Que bueno, sí, hoy hemos tenido la Eucaristía en casa para este día, para esta fiesta. Y de modo especial pedimos esta bendición para toda la gente a quienes estamos tratando de acompañar. Son momentos muy difíciles. Nos motiva mucho el ejemplo de Santo Toribio, porque hoy nos toca, sin salir, al menos salir a medias, compartir el pan. El Evangelio de estos días hablaba de eso, intentamos hacerlo. Toda ayuda es bienvenida y no queremos, por supuesto, tampoco que falte el pan de la palabra, el pan de la oración. Estamos tratando de acompañar el primer pan, ¿no?, de partir el primer pan del hambre material, pero sin perder la esperanza y tener esa perspectiva del pan espiritual que nos sacia, que verdaderamente nos calma. Recibamos juntos esta bendición en la gran fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado hoy para celebrar, para compartir la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, nos bendiga y proteja y nos colme con su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santo Toribio de Mogrovejo la fuerza renovadora del misterio pascual, nos haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo,
que en Santo Toribio de Mogrovejo nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Bendiciones y que Santo Toribio de Mogrovejo interceda por nosotros, la Beata Madre Ana María también, y aquellos santos que compartimos el deseo de la caridad hecha servicio. Que tengan buen día y buena tarde.